así que después si les interesa lo pueden tener ahí a mano. Bueno, entonces el tema es trabajo y energía, y para empezar vamos a intentar decir algunas cositas sobre la energía, que es un tema súper importante y que de tan amplio que es, nos trae algunos problemas. Tengo algunas cositas acá para leer y voy a ser fiel a la lectura porque nunca lo cumplo y me desordeno. Quizás el concepto más importante de toda la ciencia sea la energía. Comparto totalmente con esto, ¿no? La combinación de energía y materia forma el universo. Esto lo habíamos dicho al principio, no sé si lo recuerdan. La física tiene como dos grandes pilares en donde ordena sus conocimientos, ¿no? Eso es, uno de los pilares es la materia y el otro es la energía. Todo lo que sabemos del universo tiene que entrar en alguna de estas dos categorías. O es materia o es energía, ¿no? No sabemos otra cosa hasta ahora. Muchos científicos y mucho camino en la ciencia ha intentado unir esto y encontrar alguna otra cosa en donde no sea tan marcada la división, pero hasta ahora no se ha encontrado, ¿no? O algo, cualquier fenómeno que se esté estudiando, o es materia, o corresponde a los conocimientos que sabemos, a las características que conocemos de la materia, o es energía, ¿no? No tenemos otra cosa. La materia es sustancia, en tanto que la energía es lo que mueve a la sustancia. Es fácil entender la idea de materia, eso creemos todo, ¿no? Porque la materia es lo que podemos ver, oler y sentir. Tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, en cambio la energía es abstracta. No la vemos, ni la olemos, ni la sentimos la mayoría de las veces, ¿no? Porque a veces hay algún tipo de energía, como la térmica, que sí la sentimos. Aunque la energía nos es muy familiar, resulta difícil definirla, porque no solo es una cosa, sino que es una cosa y un proceso a la vez. En ese sentido es bastante complicado, y por eso, más que definir la energía, lo que nosotros hacemos es definir las transformaciones de energía. Eso seguramente lo han estudiado en el secundario o en alguna otra ciencia, como las de medio ambiente o tecnología, se estudian las transformaciones de la energía, ¿no? Incluso en los niveles más bajos, como en el primario o en el ciclo básico del secundario, empezamos estudiando física, y dentro de la física, la energía con las transformaciones de energía. Es un concepto mucho más fácil. Bueno, pero nosotros tenemos que empezar por algún lado, no podemos quedarnos con ese planteo. Entonces lo que hacemos es, elegimos un tema que está muy ligado a la energía y que desde la física podemos trabajarlo muy bien, que es el trabajo, ¿sí? Las personas, los lugares y las cosas tienen energía, aunque normalmente observamos la energía solo cuando se transfiere o se transforma. Nos llega en forma de ondas electromagnéticas del Sol, ¿sí? La energía que siempre nos remitimos que viene del Sol es energía en forma de ondas electromagnéticas. La sentimos como energía térmica, es captada por las plantas y une las moléculas de la materia. Las moléculas de la materia, las partículas que componen la materia, se unen a través de energía. Está en el alimento que comemos y la recibimos a través de la digestión, ¿sí? A veces no tenemos en cuenta eso. Las calorías que ustedes, por ejemplo, se fijan cuando van a comer un pedazo de chocolate o una barrita, o cuando cuentan calorías, a ver qué alimento les conviene más para la dieta o no, en realidad lo que están haciendo es, con esas calorías, están midiendo o cuantificando de algún modo la energía que se va a desprender cuando nuestro sistema digestivo rompa las moléculas que mantienen esa barrita de chocolate o de cereal. Fíjense cómo paso de la energía que viene del Sol
a la energía de las moléculas de una barrita de chocolate, ¿no? Estamos hablando siempre de lo mismo, sino de maneras diferentes de manifestarse. Incluso la materia misma es energía condensada, y eso es lo que estableció esta formulita muy conocida de Albert Einstein, donde fue como el cimiento de la física moderna, y donde él plantea que la energía, esta E significa energía o representa la energía, puede ser igual, o sea, puede transformarse en materia, la M representa la materia, me perdió el cursor, acá está, materia, y C al cuadrado es la velocidad de la luz. O sea, esta ecuación, que no la podemos comprobar en situaciones cotidianas, porque esta tiene validez, o tendría validez, porque nunca la hemos comprobado todavía, en fenómenos que se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Una velocidad altísima, insuperable, y que hasta ahora nosotros en ningún caso la hemos alcanzado. Entonces, esto es un formulamiento matemático, ¿no? Esta ecuación dice que la energía puede ser igual a la masa multiplicada a la velocidad de la luz. O sea, la energía se puede transformar en masa. O sea, de un conjunto de energía yo podría obtener materia. Eso para nosotros es bastante poco común, porque no lo hemos visto nunca. Lo que sí estamos más acostumbrados a ver a la materia que se transforma en energía, ¿no? Quemar un pedazo de leña en una fogata es obtener de esa materia energía. Pero el proceso inverso para nosotros, o para la física clásica, es imposible. Sin embargo, en la física moderna, y a partir de estos postulados de Albert Einstein, podría lograrse, pero con estas situaciones de contorno, ¿no? Con esta situación, velocidad de la luz. Bueno, esto como un poquito para que vean lo amplio que es el tema y lo difícil que sería poder dar acá en una diapositiva una definición de lo que es la energía. Como no podemos hacer eso, vamos a elegir un tema que está muy ligado, como les decía recién, y que nos va a servir para iniciar el camino del estudio de la energía, que es el trabajo, ¿no? El trabajo en física no es el mismo trabajo que estamos nosotros acostumbrados en la vida cotidiana, ¿no? Para nosotros el trabajo es un esfuerzo, algo que nos significa un agotamiento, a lo mejor tiene que ver con otras situaciones físicas o intelectuales que no son las que vamos a usar para definir trabajo en física. El trabajo en física lo vamos a definir a partir de dos variables, o identificando dos variables: la fuerza y un desplazamiento. Es decir, entre una fuerza y un desplazamiento, nosotros vamos a poder obtener una magnitud física que le vamos a llamar trabajo y que nos va a llevar al concepto de energía. Fíjense que vamos a hablar de no el trabajo en términos genéricos, sino el trabajo de una fuerza. O sea, cada vez que hablemos del trabajo, tenemos que identificar a la fuerza que hace trabajo. Quienes hagan trabajo serán las fuerzas, ¿sí? Eso a lo mejor ayuda a entender por qué es diferente a la concepción cotidiana que tenemos del trabajo. Fíjense, acá tengo un bloquecito sobre una superficie y una fuerza ahí aplicada que forma un ángulo alfa con una dirección X que va a ser el desplazamiento que vamos a intentar trasladar este cuerpo. Entonces, vamos a definir el trabajo con la letra W. Generalmente se utiliza la letra W para trabajo. No lo cambiamos porque bueno, es bastante popular eso, y en alguna bibliografía se la reemplaza por la letra T mayúscula, pero la letra T siempre la tenemos muy ligada a las tensiones, ¿no? Acuérdense cuando ustedes trabajaban con fuerza, siempre la T nos lleva conceptualmente a una tensión. Entonces, dejamos la W. No sé, Matías,
qué le gusta más, pero bueno, me parece que también usa W. Para los problemas me refiero. Entonces, el trabajo W va a ser igual al producto de la fuerza, esta fuerza que tengo acá, por el desplazamiento X, ¿sí? La distancia que se desplace el cuerpo en cuestión por efecto de esta fuerza, multiplicado el coseno de alfa, ¿no? Si ustedes miran esa ecuación, se van a dar cuenta de dos cosas. Una es que, bueno, descanso para mí y mi garganta. Una es que esa fuerza multiplicada por el coseno de alfa nos lleva a otro concepto sumamente conocido, que es ¿cuál? A ver si alguien me dice. Fuerza F por coseno de alfa. ¿Qué les hace acordar? ¿O a qué otra magnitud o algo que hayamos visto les remite? Fx. ¿Cómo? F por el coseno de alfa es Fx. Fx, exacto. Es la componente de F en X. ¿Sí? Exactamente. Entonces, otra forma de definir el trabajo sería la componente de las fuerzas en la dirección del desplazamiento multiplicadas, eso es el trabajo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No cualquier fuerza va a hacer un trabajo sobre este desplazamiento. Por ejemplo, a ver, me voy a adelantar a una diapositiva y después volvemos. Acá, fíjense, acá tengo el bloque con una fuerza que no forma un ángulo con el desplazamiento, ¿no? O, en todo caso, su ángulo sería 0. Fíjense, en este caso, el trabajo, si la fuerza vale 12 newton y X 7 metros, el trabajo en este primer caso sería 12, que es la fuerza, coseno de 0, que es 1, por 7, que es el desplazamiento. No están puestas las unidades acá, pero el producto de todas esas unidades, newton por metro, me daría joule, que ya lo vamos a definir. En este segundo caso, la fuerza sí forma un ángulo, como el que teníamos recién, entonces el trabajo es 12 por coseno, supongamos que esto sea de 60, no está ahí claro, pero sí está escrito acá, por 7, que es el desplazamiento, 42 joules. Fíjense acá, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo es 12 por coseno de 90, que es 0, por 7, que es el desplazamiento, y esto me da 0. Conclusión, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo. ¿Sí? En este caso tengo la fuerza apuntando hacia otro lado, ¿sí? El desplazamiento sigue siendo en esta dirección, entonces la componente de esta fuerza, o 12 por coseno de 135 por 7, me da un valor negativo de Joule. O sea, la fuerza o la componente o la fuerza que sobre la trayectoria, sobre la dirección de la trayectoria, va a hacer un trabajo, pero en este caso es opuesto al desplazamiento, eso hace un trabajo de signo negativo. Y acá tengo la fuerza apuntando hacia un lado, opuesto al desplazamiento, formando un ángulo de 180 grados, y entonces el trabajo será de 12 coseno de 180, que es menos 1, por 7, que me da menos 84 joules. ¿Sí? Entonces, fíjense, me adelanté en esta diapositiva porque me pareció importante verlo ahí. La fuerza que yo voy a identificar para efectuar trabajo va a ser siempre la componente sobre el desplazamiento, ¿sí? En este caso, cae sobre el desplazamiento, acá formará un ángulo, en este caso no tiene componente, entonces no hace trabajo,
en esta tiene una componente negativa y en esta también. ¿Sí? Vamos a volver a esta. Entonces, una forma de ver esta definición directamente lo puedo tomar como la lectura de estas variables, fuerza, desplazamiento y el ángulo que formen, fuerza y desplazamiento, o tomar este otro concepto que a mí siempre me parece más aplicado y más útil, que es la componente de la fuerza sobre el desplazamiento en cuestión, eso multiplicado será el trabajo. ¿Sí? Me parece más conceptualmente rico porque hemos dicho siempre desde el comienzo que las fuerzas que forman un determinado ángulo en cualquier ubicación en el espacio, por sí solas no me sirven demasiado para analizarlas en situaciones problemáticas, sino a las componentes. O sea, siempre hemos remarcado que íbamos a obtener toda la información posible de las componentes de la fuerza, ¿no? Lo recuerdan, eso lo dijimos muchas veces. Entonces, siguiendo con esa idea, si voy a definir trabajo, bueno, de una fuerza, entonces serán las fuerzas, las componentes de esas fuerzas que tengan en la dirección del movimiento algo que aportar. Si no tiene componente, entonces no hará trabajo. ¿Sí? Otra forma de escribirlo sería utilizando esta nomenclatura de vectores, ¿sí? Fuerza, producto punto, ¿se acuerdan el producto entre vectores que vimos también en la unidad 1? Vimos producto escalar o producto vectorial, producto punto o producto cruz. Bueno, acá tengo un producto punto. El producto escalar entre dos vectores tiene como resultado un escalar. Entonces, el trabajo es una magnitud física escalar. Cuando vimos momento, el momento se definía también con las mismas variables. El momento de una fuerza es el producto entre la fuerza y la distancia también, pero la diferencia radica en que utilizo el producto vectorial, el producto cruz, y me da como resultado un vector. Por eso el momento tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? En cambio acá estoy usando las mismas magnitudes, pero opero entre ellas de manera distinta. El trabajo de una fuerza es una magnitud escalar. No, aunque sea el producto entre dos vectores, es una magnitud escalar. No tiene ni módulo, ni dirección, ni sentido. En el sistema MKS, el trabajo se mide en Joule. Y Joule es igual a Newton por metro. O sea, vamos a medir la fuerza en Newton, la distancia en metros, y eso me va a dar Joule. ¿Sí? Ahí lo tengo escrito. En el sistema técnico uso el kilográmetro, que es kilogramo por metros, kilogramo fuerza por metro. Y también aparecen otras unidades que vamos a usar. Acá podrían aparecer un montón, porque cada transformación de energía tiene una unidad diferente. Pero bueno, vamos a usar nosotros, además del joule, o sea, newton por metro, el kilowatt hora, que es una forma de una unidad para la energía eléctrica, kilowatt hora, y la caloría, ¿sí? Que está muy ligada con, como decíamos recién, con la energía química. En el caso de química, bueno, se usa muchísimo, pero nosotros también en física tiene mucho que ver con el rozamiento y todos los trabajos que determinen calor, ¿no? Así que también la vamos a usar bastante. Y creo que nosotros en esta guía no van a tener otra más. No, me parece que estas 4. Y bueno, y por supuesto hay una conversión entre caloría y joule, que es esta, y que también la van a usar en los problemas. Una caloría equivale a 4.186 joule. Esto lo van a necesitar en los problemas, así que, bueno, lo van a tener ahí a mano. Lo mismo que un kilowatt hora, la energía
que, por ejemplo, consumimos la energía eléctrica en nuestra casa, ahí tiene una equivalencia con esto, ¿no? 1 kilowatt-hora equivale a 3,6 por 10 a la 6 joule. Bueno, esta ya la vimos. Y me parece que acabamos de hacer un ejemplo. Bueno, no, lo que ya dijimos. Bueno, ustedes ya, este es el último teórico, así que se habrán dado cuenta que tengo no puedo ir en coherencia con la explicación y las diapositivas. Soy muy ansiosa y lo digo antes, o las diapositivas van muy despacio. Es lo que acababa de decir recién, ¿no? Producto escalar de dos vectores, y de esta manera también lo podría escribir como A por B coseno de tita, que es la misma definición que habíamos dado de trabajo, ¿no? Bueno, esto viene a cerrar un poquito lo que decíamos recién. Bueno, hay dos maneras de analizar, o dos categorías para analizar el trabajo, y que es más o menos la forma que le hemos dado, sobre todo en la guía de problemas. Y también en el desarrollo de la teoría. Una es el trabajo que se realiza contra otra fuerza, ¿sí? Este es un planteo que es bueno que traten de identificar cuando van a resolver problemas o a entender alguna concepción teórica sobre trabajo. El trabajo que se realiza contra otra fuerza, ¿sí? O el trabajo que está realizando una fuerza en cuestión. Por ejemplo, un arquero que estira la cuerda del arco, ¿sí? Realiza trabajo contra ¿quién? Contra las fuerzas elásticas de ese arco. Es decir, tiene que estirar el arco, ¿sí? Tiene que hacer una fuerza para vencer esa elasticidad. También, puede ser un resorte, que ustedes ya vieron la ley de Hooke. El resorte, yo para estirar un resorte, aplico una fuerza. Y el resorte me responde con la fuerza restauradora, la ley de Hooke, la fuerza que ejerce el propio resorte, oponiéndose a ese estiramiento, ¿no? Entonces yo tengo que, para estirar un resorte, tengo que hacer una fuerza en contra de esa fuerza restauradora. En el caso de un arco también, de una banda elástica también, tengo que hacer una fuerza para estirar eso. Cuando también queremos levantar un pistón de un martinete o de un émbolo de alguna prensa, también tengo que hacer una fuerza, o como tengo acá abajo, para levantar esta bolsa, necesito hacer una fuerza acá para vencer ¿qué? La fuerza del propio peso. Esta fuerza, o el peso de esta bolsa que estaría dirigida hacia abajo, para levantarla, tengo que hacer una fuerza para vencer esa fuerza, para vencer ese peso, ¿no? Ahí estoy realizando un trabajo. O es la fuerza que estoy aplicando la que está realizando un trabajo en contra del peso de la bolsa. ¿Mm? Se efectúa trabajo sobre algo cuando se le hace moverse contra la influencia de una fuerza que se opone, ¿sí? La cual a menudo es la fricción. Como todo lo que nos rodea a nosotros, siempre estamos peleando y tratando de vencer la fuerza de fricción, ¿no? Cuando caminamos y apoyamos los pies sobre la superficie del suelo, estamos siempre venciendo la fuerza de rozamiento para poder dar otro paso, ¿sí? Cuando caminamos también hacemos en contra del viento, hacemos una fuerza para vencer esa resistencia. Cuando empujamos un mueble, tenemos que vencer la fuerza de fricción de las patas contra el piso. O sea, siempre, casi todos nuestros sistemas mecánicos son intentos de movimiento venciendo las fuerzas de rozamiento, ¿no? Cuando nadamos, cuando patinamos, todo. Bueno, sería innumerable la cantidad de ejemplos, ¿no? Es entonces un planteo. Siempre el trabajo en función de una fuerza que tenemos que vencer. O, si queremos, analizar el trabajo de esa fuerza que está actuando. En la otra categoría sería analizar el movimiento. Es el trabajo el que se efectúa para cambiar la rapidez de un objeto.
¿Sí? Acá estoy empujando un cuerpo, un automóvil, no, esto no es un cuerpo, una vagoneta, y acá está quieta, está en reposo, y hago un trabajo, aplico una fuerza para que esa vagoneta se ponga en movimiento. ¿Sí? Como hay un movimiento que pasa de una velocidad 0 a una velocidad determinada, acá hay un cambio de velocidad. ¿Sí? Va a haber una aceleración. Pero hasta ahora está perfecto, porque ¿qué dijimos en la clase pasada? Si hay un cambio de velocidad, quiere decir que hay una aceleración. Y si hay una aceleración, siempre tiene que haber una fuerza actuando. Entonces, cuando estoy frente a esta situación, está todo bastante ordenado. Es decir, si estoy analizando el movimiento de esta vagoneta, cómo cambia de velocidad 0 a velocidad v, quiere decir que este cambio de velocidad tiene que haber sido gracias a una fuerza. Y esa será la fuerza que estoy aplicando acá y la que va a producir trabajo. ¿Sí? Acá se une eso con lo que habíamos dicho la clase pasada, y la anterior también, porque hace rato que venimos diciendo eso. Si yo estoy en situación de movimiento, de velocidad constante, es decir, si la velocidad no varía, entonces no tengo aceleración. Entonces no hay fuerza resultante actuando. Eso me decía la primera ley de Newton. En la segunda ley de Newton vimos que si había un cambio en la velocidad, aparecía una aceleración. Y si aparece una aceleración, siempre hay una fuerza que la está provocando. Bueno, ahora estamos viendo el trabajo de esa fuerza que provoca un cambio de velocidad y que por lo tanto va a estar ligado con una transformación de energía que ahora vamos a ver, que le vamos a llamar energía cinética. Pero bueno, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es estos dos planteos para analizar el trabajo. O pienso, o analizo, o calculo el trabajo que tengo que hacer para vencer una fuerza, ¿sí?, y provocar un desplazamiento, porque si no hay fuerza o no hay desplazamiento, no hay trabajo, ¿no? O sea, para que haya trabajo tiene que haber una fuerza, una componente sobre el desplazamiento, porque si la fuerza es perpendicular no hace trabajo. Eso seguramente en el secundario les deben haber dado el ejemplo de si yo me paro y levanto una valija, ¿sí?, estoy haciendo una fuerza. Pero si yo no me muevo, si no traslado la valija, si no hay X, si no hay desplazamiento, entonces no hay trabajo. Entonces no estoy haciendo trabajo para la física si estoy parada levantando un peso. Me tengo que trasladar. Lo hice antes al trabajo para levantarlo, porque ahí sí estoy haciendo un desplazamiento, pero mientras me quede quieta, no. Entonces, para que haya un trabajo tiene que haber una fuerza y un desplazamiento. Una fuerza en la componente o la componente en ese desplazamiento, en esa dirección. Y el otro planteo es analizar los cambios de velocidad. ¿Sí? Eso es lo importante de esta diapositiva. Después vamos a ver cómo vamos a llamar a cada una de esas. Bien, vamos a hacer un ejemplito que lo tienen ustedes ahí en el PDF y que hay un problema o dos o tres que utilizan algunos conceptos de esto. A ver si tengo el dibujito. Sí, acá tenemos un tractorcito. Siempre nosotros con tractorcito porque, bueno, hay muchos de estos gráficos que son de una física de agronomía y además porque el tractor me permite hacer este ejemplo, ¿no? La fuerza de arrastre que un tractor ejerce sobre la lanza de tiro es esta, de un acoplado es de 420 kilogramos fuerza. O sea, acá tengo una fuerza aplicada en esta parte que forma un ángulo ahí de 15 grados con la horizontal. ¿Sí? Con un auto esto no lo podría identificar, y con un camión tampoco, ni con un ómnibus. Entonces el tractor me viene muy bien para este ejemplo. Tengo acá el móvil,
que se va a trasladar o que va a arrastrar a este aparato. Y acá tengo una fuerza aplicada en esta lanza de tiro que se ve perfectamente que forma un determinado ángulo. Entonces, la fuerza con la que tira el acoplado es de 420 kilogramos fuerza. El ángulo acá es de 15 grados. Y pregunta, ¿qué trabajo realiza el tractor para arrastrar el acoplado una distancia de 17 kilómetros? Entonces tengo fuerza, ángulo y distancia, desplazamiento. Entonces tengo todo para calcular el trabajo. ¿Sí? Entonces trabajo va a ser igual a la fuerza por X por el coseno de alfa. Igual, 420, acá no están las unidades, ¿no? Están todas al final. 420 kilogramos fuerza, y como es kilogramo fuerza, ¿para qué transformarlo en newton? Para poder expresarlo en joule, lo tengo que multiplicar por la aceleración de la gravedad, ¿se acuerdan de esto? 9,8 por 17.000 kilómetros, metros, perdón, 17.000 metros, porque en kilómetros no lo podría tener, porque dijimos que joule es newton por metro, entonces lo paso a metros, 17.000 metros, por 0,966, que es el coseno de 15. Multiplico todo eso, las unidades van a ser newton por metro, que es joule. Me da este valor, 6,76 por 10 a la 7, y acá lo que he hecho es convertirlo, transformarlo en calorías. ¿Se acuerdan lo que habíamos escrito antes? Una caloría es igual a 4,186 joules, entonces si divido este valor que me dio en joule por esta conversión en calorías, tengo acá el resultado del trabajo realizado por esta fuerza en calorías. ¿Mm? Bueno, este tipo de problema es clásico, así que van a resolver algunos de esos, y fíjense que es relativamente simple que es, ¿no? Tengo solamente que ir resolviendo, aplicando la definición de trabajo e identificando la fuerza. ¿Qué problema podría tener acá? Y bueno, que la fuerza, no sé, encontrar la componente de esa fuerza, que no tuviese el ángulo, que tuviera que trabajar un poquito mecánicamente con la fuerza. Bueno, a veces hay problemas que tienen esa complicación, pero bueno, se supone que en un curso donde ya hemos pasado por toda la física clásica, eso no debería ser un problema. Ustedes podrían decir, ¿por qué en calorías, no? ¿Por qué el trabajo de un tractor arrastrando un acoplado lo tengo que expresar en calorías? Y bueno, esto tiene que ver por lo que me plantea el inciso B. Fíjense qué dice el inciso B. ¿Cuántos litros de gasoil necesita si se aprovecha solo el 20% de la energía latente en el combustible? O sea, todo el movimiento del tractor, toda la fuerza que pueda hacer arrastrando este acoplado y que calculamos acá, se puede hacer gracias a la energía química que le proporciona el combustible, ¿no? Si el tractor no tiene combustible, no va a andar. O sea, acá tenemos un caso de transformación de energía, por cómo el trabajo es también una forma de energía. ¿Cómo voy a transformar el trabajo que está haciendo esta fuerza utilizando el gasto de energía que me da el combustible? Porque si no tengo combustible, de hecho, el tractor no se pone en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, acá tenemos este primer ejercicio. Yo no sé si esto lo tengo acá resuelto. Está en el PDF. Y si no, lo hacemos en el pizarroncito. Sí, bueno, está la fórmula final. A ver, vamos a charlar un poquito antes de ver esto.
Dice, ¿cuántos litros de gasoil necesita? Y ahí me da algunos datos. Vayan tomando nota ustedes. Un litro, suponga que 1 kilogramo de gasoil, está puesto en masa, porque voy a tener que usar el concepto de la densidad, ¿sí? 1 kilogramo de gasoil entrega, 1 kilogramo, entrega 10.500 kilocalorías, ¿sí? Por cada kilo. O sea, cada kilo de gasoil que yo voy y compro en la empresa, que saco del surtidor, cada kilo me entrega 10.500 kilocalorías, latentes, en potencia, ¿sí? Sin embargo, me dice el enunciado que solamente yo voy a aprovechar, o el tractor va a aprovechar el 20% de esa energía. Eso es bastante real. No todo el potencial energético del combustible se utiliza en el caso de un motor. Hay gastos de energía por calor, por quema, por derroche, porque el motor o el dispositivo no lo puede utilizar. O sea, el 20% de esto es lo que yo voy a utilizar. A ver si lo puedo poner acá. No, yo no sé si lo ven, pero bueno, hago el intento. 1 kilogramo, 10.000 kilocalorías, que serían igual a, vamos a transformar las kilocalorías en calorías. Sería 10.500 por 10 a la 3 calorías, ¿no? Porque son kilo mil. Entonces, de esta cantidad yo voy a tener que calcular el 20%. El 20% de esa cantidad de calorías va a ser la que yo voy a obtener de cada kilo de gasoil. ¿Sí? Eso me da un número, hago esa cuenta y después con esta cuenta puedo obtener el valor de cuánta masa necesito. Yo finalmente lo que voy a usar es esta ecuación. Lo que pasa es que a veces uno puede hacer más pasos para entenderlo. El punto B me pide la cantidad de volumen, es decir, cuántos litros de combustible yo necesito. Entonces, la fórmula que voy a utilizar de volumen va a ser la de masa sobre densidad. ¿Sí? La que ustedes habían estudiado, densidad, masa sobre volumen, ¿se acuerdan? Densidad, creo que la habían llamado ρ, es la masa sobre el volumen. Entonces, el volumen es masa sobre densidad. En el numerador van a poner la masa, que es la conversión esta. Los 20, la cantidad de calorías, calculado el 20%, y a cuánto equivale en kilos de eso. Que es esa cuenta que tienen acá arriba. ¿Sí? Que tienen ustedes ahí. Dividido la densidad, y eso les va a dar el volumen en litros. ¿Sí? Esa es la fórmula final. Capaz que ustedes tengan que renegar un poquito. A ver, saqué muy rápido. Capaz que tengan que renegar un poquito y hacer algunos cálculos, algunas reglitas de 3. Pero bueno, lo tienen ahí resuelto y van a hacer algún problemita de este tipo. Lo importante acá es esto, que tengo una cantidad de calorías por masa que no la uso en su 100%, sino en algún porcentaje determinado. Calculo esa cantidad de calorías que yo voy a obtener para poder tener un detalle de la masa que finalmente estoy usando. Y con esa termino de hacer el cálculo. ¿Sí? Cambiamos de tema, así que si tienen alguna duda, los escucho. El problema acá lo que intenta es eso, es cómo el concepto de trabajo, fuerza por distancia por coseno de ángulo, lo termino analizando por una transformación energética en calorías. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por esta fuerza se debe gracias a el aporte energético del combustible. Y para eso necesito ese dato. Me parece, sí, ustedes tienen un problema que resolver ahora donde les pide la cantidad de la potencia o el trabajo que van a desarrollar subiendo unas escaleras
de tantos pisos cuando comieron una barrita de cereal que les aportaba tantas calorías, ¿sí? Entonces, van a tener que hacer más o menos el mismo ejercicio que está acá planteado. Y creo que también tenían un porcentaje de energía que utilizaban de la barrita de cereal. ¿Hay alguna duda? No, profe. No. No, profe. Bueno, entonces sigo. Otro concepto importante también, y que más o menos recién ya lo nombramos, es el de potencia, que va siempre ligado con el trabajo y con la energía. Incluso ustedes seguramente en su vida cotidiana deben usar casi más el término de potencia que el de energía. Cuando van a comprar una lamparita, la forma de identificarla es a través de la potencia, no de la energía. Si van a comprar un aparato eléctrico, también. Bueno, el pago de la factura de energía eléctrica también está dado en función de potencia. ¿Por qué? Y lo voy a leer, y no me voy a apurar, lo voy a leer, porque para eso lo seleccioné. En la definición de trabajo, no se dice cuánto tiempo se emplea para realizar el trabajo. Se efectúa la misma cantidad de trabajo al subir una carga por un tramo de escaleras si se camina o se corre. Entonces, ¿por qué nos cansamos más al subir las escaleras apresuradamente en unos cuantos segundos que al subirla durante algunos minutos? Para entender esta diferencia necesitamos hablar de una medida que de qué tan rápido se hace el trabajo. Y eso es la potencia. ¿Qué tan rápido se hace el trabajo? ¿Sí? No es lo mismo hacer un trabajo en 1 hora que en 15 minutos. La potencia es igual a la cantidad de trabajo efectuado entre el tiempo en el que se efectúa. Entonces, potencia, trabajo sobre intervalo de tiempo. Fíjense, acá lo tengo escrito matemáticamente. Un mismo trabajo podrá hacerse en distintos tiempos dependiendo de la potencia. Se define la potencia media como el trabajo por unidad de tiempo. Y tiene distintas unidades. La unidad de potencia es el joule por segundo. La que más usamos es esta, joule por segundo, que se llama también watt, ¿no? En honor a James Watt, el ingeniero que desarrolló la máquina de vapor en el siglo XVIII. El kilowatt, o watt, que es igual a 1000 watts, ¿sí? El megawatt, MW, equivale a 1.000.000 de watts, bueno, y etc. O sea, la más usada es esta, la potencia. Ustedes deben estar pensando seguramente en algún secador de pelo, en algún aparato eléctrico, en algún, no sé, motorcito, en alguna lámpara. Todo lo que vamos a comprar en aparatos eléctricos, siempre la forma de identificarlo, según el uso que le vamos a dar, es en watts. Eso es la potencia, es la cantidad de trabajo en unidad de tiempo. Se acostumbra a evaluar los motores de combustión también en caballos de fuerza, ¿sí? Y los aparatos, bueno, en kilowatt. Un caballo de fuerza equivale a las 3/4 partes del kilowatt, por lo que un motor de 134 caballos de fuerza es equivalente a 100 kilowatts o kilowatts. Esto también lo van a usar, de todos modos, en cada problema o cuando aparecen cálculos donde tenemos que hacer transformaciones de potencia, siempre nos dan estos datos, porque son valores de tabla, no hace falta que los memoricemos ni que entendamos demasiado, porque son valores de conversión, ¿no? Un 75 HP es igual a, aproximadamente igual a 76 caballos de vapor. Entonces, vimos trabajo, conversiones de trabajo según las unidades y el concepto de potencia. Una forma de calcular potencia, vamos a ver esta primera, porque esta es para movimiento circular y nosotros no vamos a ver trabajo en movimiento circular, aunque también tendríamos muchos temas ahí. Pero fíjense, esta otra forma de calcular la potencia, además de la que vimos recién, o que definimos,
como trabajo sobre unidad de tiempo, corresponde a esta fórmula. La potencia es igual al cociente entre fuerza y velocidad. Si hay algún atleta ahí entre ustedes, bueno, ahora corre todo el mundo. Matías debe usar esta también porque él corre. Antes hacíamos referencia a los atletas que corrían. Ahora todo el mundo corre, así que si alguno de ustedes corre, tiene eso como deporte, seguramente trabajan o han pensado en esta fórmula. La potencia se define como el producto entre la fuerza y la velocidad. Es decir, si yo quiero mejorar la potencia, quiero aumentar mi ritmo en la carrera, tengo que favorecer algunas de estas dos variables, o la fuerza o la velocidad. ¿Sí? ¿De dónde sale esta expresión? Y de acá. Si yo tengo trabajo, que ya definimos como fuerza por desplazamiento, acá está escrito de manera vectorial, ¿sí? Así que no está el ángulo. Entonces, si escribo al desplazamiento como usando esta expresión, velocidad o en función de la velocidad y delta t, ¿sí? Si yo reemplazara acá, podría poner velocidad en lugar de x, y delta t iría debajo de el trabajo, y eso me define la potencia. Entonces me quedaría potencia igual a fuerza por velocidad. ¿Sí? En muchos problemas también esta fórmula es muy, muy útil y muy simple. Piensen en el tractor de recién. Si yo quisiera calcular la potencia de ese motor, tenía la fuerza, bueno, solamente tendré que calcular o medir, si estoy trabajando arriba del móvil, la velocidad, y haciendo el producto entre estas dos magnitudes obtengo la potencia. Así que esta expresión es bien útil. Entonces tenían dos: potencia, trabajo sobre tiempo, o potencia, fuerza por velocidad. Cualquiera de las dos, dependiendo los valores que tengan conocidos, la pueden usar. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a definir tres energías, que en realidad todas están emparentadas, porque todas se pueden transformar unas en otras e igualarse. Pero vamos a hablar de dos energías básicas que nos pueden servir en el futuro para interpretar y entender cualquier otro tipo de energía, y algunas consideraciones entre ellas. La energía potencial y la energía cinética, que entre ellas dos definen a la energía mecánica. ¿Mm? Estas tres son las que vamos a comentar un poquito ahora, y vamos a dejar para el lunes la energía potencial elástica, que es la que nos va a servir, va a ser la última para poder establecer el teorema de conservación, ¿sí? Que es lo que dijimos al principio. Entonces, vamos a empezar con la energía potencial. Bueno, seguramente ustedes tienen alguna idea de lo que es la energía potencial, porque la deben haber usado más de una vez, pero vamos a leer un poquito acá. Un objeto puede almacenar energía gracias a su posición. ¿Sí? A la energía, ¿qué significa su posición? A una determinada altura con respecto al piso. Cualquier objeto que tenga una altura con respecto al piso, yo puedo decir que tiene energía potencial, que tiene almacenada una cantidad de energía que, si yo lo dejo en libertad, no sé si están viendo, pero si tengo el lápiz sobre la mesa, el fibrón sobre la mesa, está en reposo, pero está a una determinada altura del piso. Si yo lo dejo caer del fibrón, aparece una fuerza, la fuerza del peso, la fuerza de tracción gravitatoria, que va a hacer que caiga con un movimiento acelerado, con la aceleración de la gravedad, que le va a provocar un cambio de velocidad, porque acá está con velocidad 0, y cuando llegue al piso su velocidad va a ser mayor. Todo eso va a hacer que
esta energía potencial que tenía acá se ponga de manifiesto por todo esto que dije y se transforme en energía cinética. ¿Sí? Bueno, entonces vamos de nuevo. Un objeto puede almacenar energía gracias a su posición. Y también yo puse el ejemplo del fibrón sobre la mesa. Podría ser una goma elástica, ¿no? Yo había guardado una goma, pero ¿saben qué? La perdí. A ver si la tengo acá. No, la tengo. Pero bueno, una gomita, ni siquiera tengo una gomita del pelo, pero bueno, imagínenlo. Una goma elástica, si yo no la estiro, tiene ahí su energía potencial. Cuando la estiro y la suelto, pues va a hacer que actúe, no sé, tirando un proyectil, ¿no? Puede ser como una gomera, una resortera. O sea, tanto la posición como los resortes o las bandas elásticas son materiales que permiten almacenar energía. Entonces, a la energía que se almacena y está lista para utilizarse se le llama energía potencial, E sub P o U sub P, ya que en su estado almacenado tiene el potencial de efectuar trabajo. Por ejemplo, un resorte estirado o comprimido tiene el potencial de hacer trabajo. Cuando se tensa un arco, este almacena energía. Una banda de goma estirada tiene energía potencial debido a su posición relativa con respecto a las partes, porque si es parte de una resortera, es capaz de efectuar trabajo. La energía química de los combustibles también es energía potencial, ya que en realidad es energía de posición en el nivel microscópico. Está disponible cuando se alteran las posiciones de las cargas eléctricas dentro y entre las moléculas. Esto es cuando se produce un cambio químico. Cualquier sustancia que pueda efectuar trabajo por medio de acciones químicas posee energía potencial. Esta energía caracteriza los combustibles fósiles, los acumuladores eléctricos y el alimento que ingerimos. Todo eso tiene energía potencial, ¿no? Entonces, repasemos. La que vamos a analizar ahora es la de posición, porque, bueno, la puedo trabajar porque además es lo que vamos a plantear ahora, y yo puedo medir una altura y puedo hacer algunos cálculos. Pero también, en el caso de la química, ustedes saben, si han estudiado química en el secundario, a ver si recuerdan, las moléculas todas están en continuo movimiento, aunque sea en un estado sólido y aunque no lo podamos ver. Entonces, esos cambios de posición hacen que tengan energía potencial acumulada, que se pone de manifiesto, como decía al principio, cuando ingerimos los alimentos y por efecto de todo el proceso biológico y reacciones químicas que se producen en el sistema digestivo, se rompen esas moléculas y se libera esa energía. Serían como pequeños resortitos, las moléculas de los sistemas materiales, en este caso de los alimentos, serían como pequeños resortitos que cuando se rompen liberan energía. Y es la que usamos nosotros para movernos, para hablar, para caminar y para todo lo demás. Bueno, eso en el nivel microscópico. En el nivel macroscópico podemos analizar eso pensando en una banda elástica que almacena su energía potencial o en una posición de un objeto a una determinada altura. ¿Sí? Que cuando queda en libertad, dejo a la fuerza peso actuar sobre él y ahí la energía potencial que tenía acá arriba se transforma en energía cinética. Espero que se entienda. De todos modos, esto lo tienen en el PDF y después también lo van a ver en los problemas y se les va a aclarar un tanto más. Miren acá, a ver si este ejemplo sirve más. Tengo acá que subir una pelota desde el suelo hasta acá arriba, ¿sí? Para hacer eso, yo tengo que hacer una fuerza, vencer la fuerza peso y llevar a la pelota acá arriba.
Acá arriba va a tener una energía potencial. ¿Por qué? Porque aunque esté quieta, la pelota acá en este momento está en reposo, si yo la dejo, si la empujo o de algún modo queda en libertad, vuelve a caer. Actúa la fuerza peso, la tira hacia abajo, cambia su velocidad y eso produce un cambio en la energía, que es energía cinética y que vamos a ver ahora a continuación. Pero también puedo llevar a la pelota desde este punto hasta acá, por un plano inclinado, digamos, de unos 5 metros. O también la podría llevar por este sistema de escaleras. En cualquiera de los 3 casos, la energía potencial que alcance es la misma. ¿Por qué? Porque la energía potencial solo depende de la posición. O sea, el factor que determina la energía potencial es la posición. Y tanto en este caso, como en este, la altura es la misma. No importa el camino que tenga que hacer. No va a juntar más energía potencial esta pelota porque la traslado por un plano inclinado de 5 metros mayor que este. Ni tampoco porque suba estos escalones. Lo que importa es que en cualquiera de los 3 casos va a estar a la misma altura. Esto a lo mejor se puede entender mejor con este sistema. Si yo tuviera este caminito, esta trayectoria de la pelota, y quisiera calcular todos los trabajos de manera infinitesimal, digamos, si yo pudiera dividir toda la trayectoria en pequeños tramos, como si fueran escaleritas, ¿lo ven ahí? Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y quisiera calcular el trabajo en cada uno de esos tramos hasta llegar ahí arriba. La fuerza que está actuando en cada uno de esos tramos es la misma, es esta, es mg, ¿sí? Es el peso. O sea, la fuerza que yo tengo que vencer para llevar el cuerpo, la pelota, de acá hasta acá, siempre es vencer a la fuerza del peso. O sea, la fuerza a vencer es siempre la misma, es el peso. Y es vertical. Entonces, acuérdense lo que dijimos antes. Si la fuerza que actúa es perpendicular a la trayectoria, no hacía trabajo. Entonces, en los tramos horizontales, acá, en cada tramo horizontal, el trabajo va a ser 0. ¿Por qué? Porque la fuerza es mg hacia abajo y el desplazamiento es perpendicular. Y dijimos que el ángulo ahí es de 90, entonces coseno 90 es 0. Entonces, si yo quisiera hacer la sumatoria de todos los trabajos efectuados por todas estas escaleritas, solamente tendría los trabajos en los tramos verticales. ¿Sí? Porque es ahí donde el trabajo, tomemos este, o acá, donde está la fuerza, en ese tramo vertical, la fuerza peso es hacia abajo, la fuerza que yo voy a tener que hacer para vencer esta fuerza es hacia arriba, y el ángulo es de 180. Entonces, es un trabajo negativo. Y en los planos horizontales, el trabajo es 0. Entonces, conclusión, esto me sirve para demostrar que no importa el camino que yo realice para encontrar la posición de la energía potencial para algún cuerpo, sino solamente el estado inicial y final. Venimos acá y lo escribimos. Trabajo gravitacional o energía potencial. ¿Sí? Acá usamos energía potencial como tema y vamos a definir el trabajo gravitacional porque tomamos como ejemplo la fuerza peso, la fuerza gravitacional. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? mg. ¿Cuál es el desplazamiento? Es siempre h2 menos h1, o delta h. No importa esta distancia, ni importa la distancia sumada de los escalones. Importa el final y el inicial. Por el ángulo que forman, que es 180, porque esta fuerza es siempre diametralmente opuesta a la del peso. O sea, el ángulo que van a formar siempre es de 180.
Entonces, el trabajo de la fuerza gravitacional es negativo. Y lo puedo escribir de esta manera. MGH, H2 menos H1, o delta H, o de esta otra. Así definimos la energía potencial. Entonces, cuando ustedes le pidan en algún problema calcular la energía potencial de tal sistema, van a tener que identificar el peso de ese cuerpo y los puntos inicial y final en los que se desplaza. ¿Sí? La altura que tenga, porque es en función de la altura, ¿no? No puedo definir energía potencial en un cuerpo que se traslade horizontalmente. Tiene que tener una altura con respecto al suelo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo más y otra forma de escribirlo. ¿Ven? Acá tengo lo mismo de recién. H es la altura total, el cuerpo está acá, H0 menos H, y lo puedo escribir de esta manera. Esta es la fórmula para calcular energía potencial gravitatoria o energía potencial a secas. Acá también otra forma, UMGH. Esta también es bastante popular. Bien, ¿está claro? Bueno, supongo que sí. Si no, los escucho. A ver, nadie preguntó por las unidades. Y yo no las puse ahí, porque solamente nos referimos al principio. Todas las formas de energía, todas tienen las mismas unidades. El trabajo se mide en Joule, en el MKS, la energía cinética también, la energía potencial también, la energía mecánica también, la energía eléctrica. Todas las energías, como son transformaciones de una en otra, tienen todas las mismas energías. O sea, acá el tema es haber aprendido para un tipo de energía y después las puedo usar a todas para cualquier tipo de energía. Hay algunas que me sirven más para identificar, qué sé yo, las calorías, por ejemplo, bueno, sí, generalmente uno las relaciona más con los alimentos, pero también podría dar la energía que produce, no sé, una estufa eléctrica en calorías, y de hecho también lo hacemos, ¿no? La energía, bueno, Joule tiene siempre más, expresado en Joule, siempre lo prefiero en la parte mecánica, pero siempre tengo la forma de transformar en cualquier tipo de las energías y todas son válidas para cualquiera de ellas. Bueno, entonces dijimos que íbamos a definir la energía potencial y la energía cinética para después entablar una relación entre ellas que era la energía mecánica. Entonces ya dijimos lo que era la energía potencial, escribimos la fórmula. Ya sé que esto no se ve muy claro, pero bueno, para que después podamos mg por h, esa va a ser la expresión para la energía potencial. Ahora vamos a ver, y que tiene que ver con la posición, ¿no? Con la altura. La energía cinética, a ver, partimos de la segunda ley. Recién más o menos lo dijimos verbalmente, ¿no? La segunda ley de Newton, cuando la definimos, dijimos que podíamos establecer, gracias a ella, este cociente entre fuerza y masa, que daba un valor constante, que era la aceleración, y que nos servía para definir la masa inercial. También la aceleración era constante, no teníamos en este caso movimientos con aceleración variable, y el movimiento era uniformemente variable. Entonces la velocidad final de este carro, después de haber recorrido una distancia, ¿sí?, X, la podía escribir de esta manera. Esta es una ecuación de las que vimos en cinemática. Estamos trayendo algunos temas viejos, ¿no? Como es el último teórico, estamos haciendo como un retroceso, ¿no?
Estamos viendo en energía cinética o intentando definir un término que tiene que ver con una magnitud muy importante, que es la energía, y vamos a hacer referencia a situaciones que me trasladan a planteos hechos anteriormente. Acá tengo, repito, un carrito con una velocidad inicial V0 y que después de un trayecto X tiene una velocidad distinta. Entonces, si tiene una velocidad distinta, quiere decir que tiene una aceleración y por lo tanto tiene que haber una fuerza que está ahí actuando. Todo esto tiene que ver con, o podríamos remitirnos a las ecuaciones que vimos en la unidad 3 sobre cinemática, donde habíamos aprendido esta ecuación, entre otras. La velocidad final es igual al cuadrado, es igual a la velocidad inicial, más 2 veces la aceleración por x. Puedo tener ahora, y van a tener ustedes que usar algunas de estas ecuaciones en los problemas, porque me hacen falta para la situación concreta de estos movimientos, ¿no? Y repito, aunque sea pesada, porque tengo las mismas situaciones que habíamos planteado en cinemática. Aceleración constante, cambio de velocidad, y entonces estas son las ecuaciones. Acá lo que voy a hacer es voy a arreglar un poquito esto, ustedes que son de matemática lo van a entender y les va a gustar, voy a arreglar esta ecuación para encontrar una expresión en donde aparezca algo que me sirva para identificar la energía. En este caso, cinética. Por ejemplo, A por X, esto que tengo acá, A por X, lo voy a despejar así como producto y me va a quedar esto. La diferencia entre velocidad al cuadrado menos velocidad cero dividido 2. ¿Sí? Y ahora me voy a ir al concepto de trabajo, que siempre es el disparador para entender y para llegar a cualquier ecuación de energía. El trabajo lo habíamos definido como fuerza por desplazamiento. Entonces ahora voy a poner fuerza por desplazamiento X por coseno de 0, porque acá no tengo ángulo, ¿sí? Estoy escribiendo el trabajo para esta fuerza. Fuerza por X por coseno de 0, y lo voy a igualar a la segunda ley de Newton, porque esta es una fuerza y también, como dijimos en las clases pasadas, cualquier fuerza del universo la puedo escribir como el producto de la masa por la aceleración. Entonces voy a poner masa, voy a poner aceleración y voy a poner X, que sería el desplazamiento. Ahora la masa la dejo como está y a X lo voy a reemplazar por esto que pude obtener de esta ecuación. ¿Sí? Entonces acá, en vez de escribir a X, voy a poner esto que tengo entre paréntesis. Lo acomodo un poquito y me va a quedar un medio, tengo que hacer distributiva acá, ¿no es cierto? Y me va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 0 al cuadrado. A este término, o a esta diferencia, estos dos términos, digamos, que están acá, formando parte de esta diferencia, a esto le voy a llamar energía cinética. Lo voy a representar con la letra K y en términos genéricos va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Como acá le llamamos U a la energía potencial, K le voy a llamar a la energía cinética al cuadrado. Entonces, fíjense, esta energía, la energía potencial, está en función de la posición y la energía cinética siempre en función de la velocidad. Cuando algo se está moviendo, por supuesto con velocidad variable, porque si no, no
Si la velocidad es constante, no tiene razón de ser esto. Todo lo que dijimos hasta ahora no sirve. Entonces, si hay un cambio de velocidad, por eso acá podría escribirlo como un delta, igual que acá, ¿no? Acá está en su forma, digamos, resumida. Siempre que haya un cambio de velocidad, va a haber un cambio de energía cinética, o puedo hablar de energía cinética. Y cuando hay un cambio en la posición, puedo hablar de energía potencial. Energía cinética o de movimiento. También se mide en Joule con las mismas unidades. Y acá aparece esta relación entre trabajo y energía cinética, que es un teorema, que es el teorema del trabajo y la energía. Que dice solamente eso, ¿no? Que es lo que hemos visto acá. Si hay una fuerza que está haciendo un trabajo, ese trabajo se puede también estudiar como el cambio de energía cinética que experimenta el cuerpo que se mueve. O sea, el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, un delta K. Esto se llama, a ver si lo tengo acá. Sí, teorema del trabajo y la energía cinética. Descanso para mí un segundo. A ver, vimos trabajo, potencia, energía potencial, energía cinética, el teorema del trabajo y la energía cinética, que vincula estos dos, solamente en realidad vincula al trabajo y la energía cinética. Es un teorema de cierta utilidad, porque fíjense que yo podría estar resolviendo problemas de mecánica utilizando la fuerza, la velocidad, lo que usamos en sí. Podría estar resolviendo problemas de mecánica, de cinemática o de dinámica, o al mismo problema plantearlo desde la energía, ¿no? Eso es lo importante y a veces lo rico de empezar a trabajar con tanta teoría. Yo puedo elegir, según me convenga o no, resolverlo con los mismos problemas que hicimos en cinemática y en dinámica, podríamos, si tuviéramos los datos, resolverlo desde la energía o desde conceptos energéticos. Porque precisamente hay una transformación, ¿no?, entre trabajo y energía. Entonces, el trabajo se identificó como un mecanismo de transferencia de energía en un sistema. El trabajo total realizado sobre una partícula por la fuerza total que actúa sobre la misma es igual al cambio en energía cinética de la partícula. Y, en otras palabras, cuando se consume trabajo en un sistema y el único cambio en el sistema es en su rapidez, el trabajo total consumido en el sistema es igual al cambio en energía cinética del mismo. Bueno, espero que se vayan dando cuenta de eso, de la importancia de que haya un cambio de velocidad, que haya una aceleración, que existe una fuerza, porque si no todo esto se cae. O sea, todo esto es como una construcción teórica sobre todas estas situaciones que hemos planteado. Bueno, y entonces vamos a unir estas dos, la energía potencial con la energía mecánica. Vamos a ver si lo podemos analizar a esto desde la diapositiva. A mí me gustaría hacerlo en la pizarrita, pero en todo caso después si terminamos, pongo la compu enfrente y lo hago, porque no sé si yendo y viniendo así, ustedes lo están viendo. Y ya que tenemos la diapositiva, lo vamos a leer. Bueno, fíjense acá, tenemos un carrito en un plano inclinado, acá arriba, que está a una determinada altura. Antes no le dábamos importancia a eso, ¿se dan cuenta? Antes hacíamos un plano inclinado, dibujábamos la fuerza y nunca marcábamos la altura a la que se encontraba el cuerpo. Nunca lo hicimos.
Bueno, ahora sí, en energía, ese es un dato fundamental. Si no tengo esta altura, no voy a poder plantear, por ejemplo, la energía potencial. Entonces, esto es un dato que necesito si lo quiero resolver al problema energéticamente. Entonces, acá tengo el carrito, las fuerzas que ustedes ya súper conocen, la fuerza, la componente del peso. Acá tengo el peso mg, la componente del peso mg coseno de alfa, la componente del peso sobre el plano inclinado o paralelo al plano inclinado, la normal, velocidad cero. Una distancia d recorre el carrito hasta que llega a este punto, a una altura h, y a una velocidad v. Esa es la situación. Si llamamos de 0 a la velocidad del carro cuando pasa por la altura h0 y v cuando la altura es h, siendo x la distancia entre ambas posiciones, utilizando el teorema del trabajo y la energía, podemos escribir. A ver si entendemos lo que dice acá. mg es fuerza. Seno de alfa, en este caso, es esta fuerza. O sea, es la fuerza, la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, por d, que es el desplazamiento. Fíjense que acá no es, esto que está escrito acá es trabajo, fuerza por distancia. Sin embargo, no aparece coseno. ¿Por qué? No aparece coseno y aparece seno. No es que esté mal. Este seno corresponde a esta componente. Estoy hablando de, la estoy identificando, la estoy nombrando a esta fuerza. Esta fuerza es mg seno de alfa. La distancia es d, y entre la fuerza y la distancia no hay ángulo, o el ángulo es 0, entonces no hay lugar para el coseno de alfa. ¿Sí? Este es un error que se comete siempre cuando uno empieza con este tema. O sea, pero se podría poner, profe, y eso da 1. Sí, podrías ponerlo. Está bien. Lo que pasa es que muchas veces cuando, por ejemplo, frente a este problema, si yo les dijera, escriban el trabajo de esta fuerza, entonces, muchas veces escriben mg por d por el coseno de alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan en la fórmula de trabajo que dice la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y es como una confusión porque acá el ángulo tiene que ser entre la fuerza y el desplazamiento. Y en este caso, la fuerza y el desplazamiento no forman ángulo. El ángulo alfa es del plano inclinado, ¿sí? A lo mejor a ustedes no les genera esa confusión, pero es un error muy común. Acá, si quisiéramos, como decís Osvaldo, tendría que poner mg seno de alfa por d por coseno de 0. Claro. Bueno, entonces, esta fórmula, que es la del trabajo, para esta fuerza F, es igual, según el teorema del trabajo de energía, a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, o sea, es el estado final, menos 1/2 de la masa por la velocidad 0 inicial. Esa es la forma de escribir la ecuación utilizando el teorema del trabajo y la energía. Después veré qué necesito acá. Esto no era un problema ni me pedía nada todavía. Me podría pedir que calcule la velocidad final, por ejemplo. Calcular la velocidad final del carrito. Bueno, si esa fuese un planteo, yo podría, a partir del teorema, plantear esta ecuación y de ahí despejar la velocidad final, si conociera la velocidad inicial. Algo que también me resulta muy útil es escribir, vamos a escribir seno de alfa utilizando las alturas. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que decía recién. Si yo tengo las alturas como datos conocidos,
voy a poder plantear energías potenciales. Entonces, lo voy a utilizar a eso. Si no tuviera la altura, no me queda otra que resolverlo por cinemática el problema. Pero como tengo h, entonces voy a escribir seno de alfa, de este alfa, ¿sí? Lo voy a escribir como esta altura. H0 menos H, H0 menos H, dividido D. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazo acá, me va a quedar MGH por, en vez de poner seno de alfa por D, ¿sí? Sería D multiplicado ahí, me queda igual H0 menos H, y el segundo término me queda igual. Entonces, fíjense que me quedó esto, me adelanté un poquito acá, me quedó mg por h, que es energía potencial, igual a cambio de energía cinética. Ya ahí también podría trabajar bastante, podría averiguar muchas cosas con eso. Y si lo acomodo un poquito ahora, lo escribo de este modo. MGH0, haciendo la distributiva, que sería la energía potencial en el estado inicial, más, y voy a pasar este término, que es el de energía cinética en el estado inicial, del mismo lado de la ecuación, para que me quede energía potencial y energía cinética correspondiente al mismo estado de movimiento, al inicial. Y me va a quedar MGH, que lo voy a pasar para el otro lado, junto con la energía cinética en el estado final. Entonces lo único que hice fue acomodar las sumatorias de las energías en los estados inicial, que sería todo lo que tengo acá a la izquierda, igual a la suma de las energías potencial y cinética en el estado final. Y a esto le llamamos energía mecánica, que sería la suma de la energía potencial y la energía cinética. ¿Sí? Entonces, la energía, dijimos recién energía potencial, energía mecánica, entonces, cinética, perdón, la energía mecánica igual a la energía potencial más la energía cinética. Esto es igual a constante en algún caso, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Pero es la sumatoria de todas las energías que están actuando en este sistema, por ejemplo, si no hay fuerzas de rozamiento. Entonces, si no hay fuerzas de rozamiento o fuerzas no conservativas, que ya vamos a ver lo que son, la suma de energía cinética y energía potencial se mantienen constante. ¿Qué significa eso? Que la energía cinética que se pierde, por ejemplo, veamos este carrito, la energía que tiene este carrito acá arriba, antes de ponerse en movimiento, es toda potencial, ¿sí? Porque tiene su altura máxima. Entonces, en este punto, tiene el máximo de energía potencial. Cuando empieza a bajar, va perdiendo altura, entonces va perdiendo energía potencial, pero va ganando velocidad, y entonces va ganando energía cinética. La energía potencial que pierde a medida que va cayendo, la va ganando en energía cinética. De manera tal que cuando llegue abajo de todo y su altura sea 0 o la mínima, perdió toda la energía potencial, pero la tiene toda en energía cinética. Eso es lo que me dice esta ecuación de energía mecánica. Siempre y cuando no haya fuerzas que gasten, las fuerzas disipativas o como las fuerzas de rozamiento, que hacen perder energía. En un sistema ideal, estas dos energías siempre se conservan. Hay un sistema cerrado, tiene toda su energía potencial en un momento y a medida que la pierde, la va ganando en energía cinética. Y después pierde energía cinética y la va ganando en energía potencial. Ese sería el caso ideal. ¿Sí? Entonces, energía mecánica es la suma de energía potencial y energía cinética. Y voy a dejar acá porque nos metemos en el tema que
dijimos que íbamos a dejar para el lunes, que es el de conservación de la energía. Pero puedo decir algo más de esto. Fíjense, acá tengo en esta ecuación, tengo energía potencial inicial más energía cinética inicial, igual a energía potencial en un estado final o posterior, más energía cinética en un estado posterior. Hasta ahí sería lo que escribimos recién, energía mecánica. Pero ahora apareció otro término, más trabajo de esto que es NC, que quiere decir no conservativas. Por ejemplo, si en el caso de recién hubiera rozamiento, la energía potencial y cinética en este punto no sería igual a la energía cinética y potencial en este, sino que tendría también un trabajo hecho o hecho sobre la fuerza de roce que hay que considerar. Y ese trabajo lo ponemos en el estado final, de manera tal que la suma de energía cinética y energía potencial en un estado inicial es diferente a la suma de energías en el estado final, donde en este término, WNC, coloco todos los trabajos de otras fuerzas que aparezcan y que hagan que modifique esta sumatoria. Este trabajo, acá pareciera que se ganó energía, ¿no? Pareciera que la energía en el estado inicial es menor que en el final, pero no es así. A ver si me dicen por qué. Estamos de acuerdo, ¿no? Pareciera que se ganó energía, vuelvo a repetir, porque la suma de las energías en el estado inicial es igual a otro término donde acá aparece uno más. Uno podría decir, ah, pero se ganó energía. ¿Qué piensan? Piensen en esto que les dije. Este trabajo, generalmente, en su gran mayoría, es el trabajo que tenemos que hacer para vencer el rozamiento. ¿Se habrá ganado energía? Si ese fuese, lo pregunto de otro modo, si WNC fuese el trabajo de la fuerza de fricción, a ver, vamos acá. Supongamos que plantee todo esto acá, pero hay una fuerza de fricción, además de esta, mg seno de alfa, hay una fuerza de fricción que por lo tanto, si esto se mueve para abajo, la fuerza de fricción se mueve para allá. Y lo tengo que considerar a ese trabajo. Pero si hubiera una fuerza de fricción, tendría que haber otra que la compensara por el otro lado. O sea, la fuerza que estaba actuando antes debería ser un poquito más grande, ¿no? Para compensar la fuerza de fricción. Sí, perfecto, está bien, pero eso no, sí, eso es así, claro. Claro, pero no contesta la pregunta. No me doy cuenta. Piensen en esto, a ver, lo vamos a hacer, es lo mismo que dije recién. Piensen en esto. Acá yo calculé, para llegar a la suma de energías, a lo que definí como energía mecánica, hemos calculado solamente el trabajo de esta fuerza, ¿sí? mg seno de alfa. Muy bien. Yo lo que les digo es, si además hubiese una fuerza, por ejemplo, de rozamiento, también tendría que considerarla, porque habría dos fuerzas. Lo que dijo recién Osvaldo es medio como decir, bueno, habrá que hacer la resultante entre mg y la otra fuerza. Sí, claro, también, pero no la hagamos ahora. Pensemos solamente en que tengo que considerar el trabajo de una fuerza que está actuando acá.
en el plano inclinado es una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción, y entonces, si hay una fuerza, también está haciendo un trabajo, porque todo vale para ella también. Hay una fuerza, hay un cambio de velocidad, hay un bloquecito, todo lo que dijimos, hay una aceleración, todo igual. O sea que, si hay otra fuerza, también tengo que calcular el trabajo, y por lo tanto también va a tener una diferencia en la energía. ¿Por qué? La pregunta mía fue, ¿por qué? Acá lo puse, este sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, pareciera, según esta expresión, que se ganó energía, porque esta es la energía inicial, y me dice que en la energía final hay energía potencial, igual que acá, energía cinética, igual que acá, y otra energía más. Entonces, obtuvimos energía. ¡Qué bueno! El ángulo de la fuerza de rozamiento es 180 grados, por lo tanto, ahí ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué? sería -1 ¿Sí? el trabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué signo tendría este trabajo? Negativo. Es negativo. Es negativo. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas siempre son negativas. El trabajo es negativo. Entonces, esta ecuación no es que se ganó energía, todo lo contrario, se pierde energía, que es lo que nos pasa, por eso no existe la máquina perfecta. ¿Cuál es el gasto energético más grande que tenemos nosotros en cualquier sistema? Son las fuerzas de fricción. Todo lo que pagamos en energía es por culpa de las fuerzas de fricción, porque nos hacen perder energía. Inclusive las fuerzas eléctricas, en los cables. ¿Ustedes escucharon hablar de los superconductores? Seguro que sí. Los cables, la corriente eléctrica, son electrones que circulan por materiales conductores, ¿no? Concretamente por un cable. Eso genera una fricción, y el gasto de energía es por eso, porque tenemos que pagar esa pérdida de energía por fricción, si no existiría el movimiento energético perpetuo. Un motor también tiene un gasto de energía, una pérdida, lo que decíamos recién, la cantidad de calorías que se pierden porque no se aprovechan, es porque hay un gasto de energía que generalmente es calórico, generalmente tiene que ver con pérdidas calóricas. Y toda la ingeniería siempre busca encontrar la forma de que este trabajo hecho por fuerzas no conservativas sea nulo o lo menos posible. ¿Para qué? Para que la pérdida de energías en cualquier sistema no sea mucho mayor que la inicial. Esto es lo que tenemos que pagar. Si no, la energía en un estado inicial sería igual al estado final. No habría gastos, el movimiento sería perpetuo, obtendríamos lo que quisiéramos, pero no, eso no existe. Siempre hay un trabajo hecho por fuerzas de fricción, generalmente, que hacen que el estado energético final sea menor que el inicial. Y eso significa que tenemos que pagar. Eso es un gasto, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si acá no existen fuerzas de rozamiento, el trabajo de esta fuerza tiene una conservación de energía en el estado inicial que debería ser igual al estado final. Y la energía se transforma y después volvería a recuperarse. Como eso no pasa, porque hay un rozamiento acá, el movimiento de este carrito para llegar desde acá hasta acá va a necesitar también un gasto de energía para ganarle a la fuerza de fricción. Por eso Osvaldo decías recién, hay que compensar esa fuerza. Claro, hay que compensarla. Y eso es un gasto de energía.
¿sí? Si esto anduviera combustible, ahí hay que ponerle más combustible para que pueda vencer a la fuerza de fricción y mantener la velocidad que yo quiero. En los términos de lo que estamos hablando acá, la fuerza de fricción apunta hacia aquel lado y el desplazamiento es hacia este. Entonces, siempre va a haber entre la fuerza de fricción y el desplazamiento un ángulo de 180 grados. Entonces, siempre va a ser negativo. Entonces, conclusión, acá está escrito en módulo, en valor absoluto. Esto, en realidad, esta suma corresponde a un valor negativo. Entonces, la conservación de energía no se obtiene ni tampoco se gana energía, sino que se pierde.